Me prestas tu oído el tiempo que quieras, lo que puedas. Me prestas tu oído a la radio, contante y sonante. Te cuento. ¿De qué? De ti, de mí, de nos, de vos. De más o menos viva voz. Y de tantas cosas que podemos hablar. Te cuento que es viernes. Al principio creo que esa es una noticia de gran trascendencia, o de gran tránsito. Transitamos por el viernes. Y como es viernes, debemos ser fieles a ese compromiso. Abrimos el departamento de quejas. Tú, si tienes tiempo, si te inspira la idea. Una línea al teléfono. 2 números. 647-8383, 647-7481. Y una voz amable acá, tomando tu mensaje. Antes de comenzar yo este salto verbal, sin red protectora abajo, antes de iniciarlo, una voz de esas grandilocuentes, de esas anunciantes con profundidad, captantes, pescantes, incitantes, qué sé yo. Búscale más adjetivos. Una gran voz. Dice que yo debo contarte de mis vivencias personales. Claro, tengo que ser fiel. Voy a intentar ser fiel. Qué difícil es eso de la fidelidad. Intentar ser fiel a ese promocional. De este tan particular intento tuyo y mío de hacer la radio a nuestra imagen y semejanza. ¿Te gusta? En alguna ocasión he pensado que podríamos denominar tú y yo a este estilo de radio, el radio a la Ruru. Viernes, a estas horas, se duerme el que no tiene que hacer. Viernes, insisto, por decreto hay que ser felices y yo no sé qué estamos haciendo tú y yo aquí, a la calle, al asalto de la calle, a ligar, a lo que sea, a la disco. ¿No es cierto? Te agradezco que estés aquí y trato de contarte algo que me pasó el otro día. Así tal cual lo digo. El otro día, e insisto en que lo importante en el lenguaje es que nos entendamos, tú y yo. Y bien que entiendes. El otro día iba yo con mi automóvil. Un automóvil que más bien parecía una cantimplora de explorador. Tal cual. Así de bien tratado está, o estaba. Y de pronto me detiene en la calle una persona y me dice, te lo compro. Y yo simplemente, para no arruinar la buena intención de esta persona, le dije, dame tanto. Y él, simplemente para no arruinar mis malas dotes comerciales, financieras, sacó de la bolsa el dame tanto y me dijo, aquí está. Ningún automóvil espectacular. Nada. Y le pregunté por curiosidad, ¿por qué te interesa? Y me dio una explicación, que quería comprarle un automóvil a su esposa. Pero por eso del andar, de la andancia, del ver aquí y allá, ya te preguntarás cómo le hago para llenar una hora con sola voz, al aire. Es muy fácil, viendo, oyendo, leyendo, en gerundio constante. Y viendo, oyendo, leyendo, identifiqué a esta persona como alguien muy particular. Un gitano. ¿Has visto a los gitanos últimamente? No quiero volver con aquello que te decía de que vivimos de eso, de prejuicios. Es mucho más fácil hacer prejuicios que sentarnos tú y yo a balancear los elementos de un buen juicio. Y donde vamos van nuestros prejuicios. Y de pronto en la calle se te acerca un gitano y los prejuicios comienzan a revolotear. ¿Y los prejuicios de dónde vienen? Ni tú ni yo a veces sabemos de dónde los traemos montados en la cesera, o cómo nos navegan en nuestra más o menos buena capacidad pensante. Los prejuicios. Qué fácil es vivir de prejuicios. El gitano de pronto a mí me inspira desconfianza. ¿Cómo? Si me han dicho que los gitanos esto, que los gitanos aquello. Y luego en una segunda reacción pensé, si es como tú, como yo, como todos, debe haber buenos gitanos, debe haber no tan buenos, bien intencionados y no tan bien intencionados, como tú, como yo. A veces tú y yo, pienso, somos bien intencionados y a veces, ¿cómo eres tú? Yo mejor de mí, y te cuento. Bueno, no te cuento demasiado porque a veces resulta un poquitín arriesgado eso de enseñar la pantorrilla a través del micrófono. Y me pongo a pensar en los gitanos.
¿Qué significan para ti? Que es que cuando yo estaba chico tenían fama de que pasaban por los pueblos, su gran industria en aquellos tiempos, cuando todavía la televisión no lo abarcaba todo, cuando todavía tú y yo no teníamos que pegar tanto la nariz a la pantalla para saberlo todo. Los gitanos andaban de pueblo en pueblo con unos carricoches y unos cines. Llegaban, lo instalaban y decían que se llevaban a los niños. Uy, los robachicos, qué miedo. Los robachicas, ¿quiénes son? Que los gitanos traen una larga historia de prejuicios sobre su espalda. ¿Sabes cómo se llama el idioma que hablan los gitanos? Se llama, oílo bien, el romaní. Así, romaní, con el acento en la I. Es una lengua que viene originalmente del tronco indo-iranio. Tal vez, hasta donde he logrado saber, tal vez ellos nacieron como tribu nomade o nómada. Ellos se originaron en la India, en ese enorme apéndice que tiene el continente asiático, donde actualmente viven, ¿cuántos? ¿Sabes cuántos millones de hindús? Así les llamamos, por diferencias idiomáticas, para no confundirnos. ¿Sabes cuántos millones viven actualmente en la India? Casi 800. Y que es que de ahí salieron. Vete a saber cuándo. Y en el año 1000 nos encontramos en Persia, allí entre los ríos Tigris y Éufrates. Allí están los gitanos, los Kalderash y los Manush, 3 grandes tribus, peregrinantes, peregrinos. ¿Qué tan peregrinos seremos tú y yo? ¿Qué tan nómades o nomades seremos tú y yo? Fíjate, dentro de la contextura americana, de ese país que tanto nos gusta imitar. A ti no, tenemos los ojos tan puestos en el norte. Hay un cálculo de residencia o de estancia en las residencias del norteamericano medio. Y no sé, no tengo un manojo fresco de estadísticas, no quiero engañarte. Pero es un pueblo nomádico. Los de California hacia Florida, los de Florida a Nueva York al estado de Washington, de una costa a la otra. Es un pueblo nomádico, disfrazado de un pueblo asentado. Y los gitanos son un poco menos discretos y han caminado. En el siglo XVI se supone que llegan a Europa. Y te estoy platicando de memoria. Una historia que tiene que ver con nuestros prejuicios y que tiene también que ver con... Tú no eres racista. ¿Qué te han hecho los gitanos? Que esto, que el otro, que no les gusta vivir en casas, que se mueven demasiado. ¿Prejuicios? Juicios, vete a saber. Y en el siglo XIX llegan por fin a América, con sus carretelas en aquel tiempo, con sus carricoches tirados por animales, con su fama a cuestas. ¿Tú sabes por qué les dicen gitanos? Ya dirás que me estoy metiendo en caminos filológicos que no pueden resultar nada interesantes a estas horas de la noche. Pero son los prejuicios, las leyendas, cómo se van tejiendo con los prejuicios. ¿Quién sabe quién en Europa cuando llegan los gitanos? Veto a saber quién sería. Decide que fueron castigados por las divinidades porque se portaron mal con la Virgen, San José y el niño cuando iban camino a Egipto. Percibe lo que son las palabras. Que es que no le quisieron dar agua a la familia sagrada o sagrada familia y por eso fueron malditos. Y tienen que vagar por el mundo. Pégale el oído al transistor y verás cómo las palabras difícilmente se equivocan. Egiptanos, gypsies, gitanos. ¿Verdad que tienen una sonoridad muy parecida? Total, todo por el compromiso ese anunciado a través de la magnífica voz del señor Moya, ese promocional de esto que no llega a programa, una simple conversa nocturna. Ese compromiso en que tengo que contar algo de mis vivencias. Otro día, caminando por esta ciudad tan llena de peregrinos a bordo de sus automóviles, tan llena de gente que va, viene, a veces ni sabemos a dónde vamos o venimos, pero el chiste es moverse, andar de aquí para allá. Y en esta ciudad, el otro día, me detiene un gitano y me compra el coche. Y se viene a mi memoria
toda esa historia de prejuicios sobre los gitanos, o más bien la historia acerca de los prejuicios. ¿Cómo andan tus prejuicios esta noche? ¿Los tienes contabilizados? ¿O simplemente cada día un nuevo prejuicio para seguir tirando para adelante? Y te digo, esto no es prejuicio. Iba a sugerirte que me dieras tu ayuda moral, inmoral. Es viernes. Ya la cesera llega fatigada a esa orilla de la semana. Y si tú no tomas la línea del teléfono y me dices de qué podemos hablar, tú y yo, tal vez dentro de algunos minutos decretemos un programa en silencio, que buena falta hace a veces. Y nada más para acabarte de contar acerca de los gitanos, sin mucho ruido y sin nada de aspaviento, casi 1 millón de ellos quedaron calcinados en los campos de concentración porque los nazis decían que eran una raza inferior, digna de ser aniquilada. Sin mucho ruido ni aspaviento, allí, porque a fin de cuentas eran eso, gitanos. ¿No tienes un poco de música de gitanerías? Encajaría muy bien a estas horas de la noche, pero anda, Carlos, a volar con la música, porque de veras están tan cómodas estas poltronas frente a tu oído, que en un descuido soy la primera víctima del radio a la rurru y me quedo dormido si no hablas. 647-7481, 647-8383. Es que las 10:25, y al corto te paso la hora. ¿Y ahora qué? Es que tengo que seguirte contando de mí. No te importa. Más bien dicho, espero que te importe. Porque si no, mal andamos en esto de tratar de tener tu oído aquí, junto al transistor. Con las llamadas. Gracias, Mariana. Jardines Vallarta. Que hable del Holocausto, Auschwitz. ¿Qué puedo hablar yo del Holocausto que no le han dicho ya? Señora Romero, que no me menosprecie mucho. No creo de menospreciarme mucho, sino justo a medio. Tampoco me voy a tirar. Ya le dije en alguna ocasión que este oficio de hablador es muy difícil, no se queda bien. Si hablo bien de mí, dices que soy un petulante. Si hablo regular, que me menosprecio. No me devalúo. Trato de evaluarme. Es un poco el juego del teléfono descompuesto. Yo digo, tú entiendes, él lo escribe, y te lo leo tal cual. De la colonia 18 de marzo. De la colonia 18 de marzo, Martín me sugiere que hable del tema de... Te lo leo tal cual está escrito, de Cagliostro. Más bien, se podría entender de calostros, si eso que lo aborden alguien que sepa de lactancia y problemas puerperales, o qué sé yo. Pero yo creo, alcanzo a adivinar que quiere que hable de Cagliostro. Personaje muy vinculado con la magia, con la adivinación. Algún día andaremos ese camino. Y no vayas a pensar que mi memoria es tan amplia que yo sé todo. Y no es que me menosprecie, no, simplemente lo que sé, lo digo. Y cuando no me acuerdo, tal cual, lo digo. Que quito el sueño. Mal andamos, señora Gloria, mal andamos. Mal andamos porque lo mío, y me tiran aquí para curar el insomnio. Que le gusta mucho el programa. Insisto, no es programa, es una simple conversación. La niña Florencia de Prados del Tepeyac. Que hablo bonito. Esto de hablar bonito tiene un par de responsables que un buen día se pusieron a jugar a la ruleta genética y que son mi papá y mi ama. ¿Verdad que nos entendemos? Ellos se pusieron a jugar a la ruleta genética y donde que salí con este timbre de voz y no es mi culpa. Dije que la voz humana es el instrumento musical más maravilloso que pueda existir. Si uno aprende a tocar ese instrumento musical, ejercitándolo, uno aprende a manejarlo. No es que uno hable bonito, no hay voces bonitas o feas, tampoco creo yo eso, sino hay voces educadas y voces no educadas. Y si yo un día decidí dedicarme a ser hablador, lo primero que tuve que hacer fue tratar de eso, de educarme, las dos cuerdas vocales que pueden producir tantos sonidos e inspirar tanto a veces
con el silencio. Una pregunta intimista del señor Arturo, del Fraccionamiento Revolución. ¿Por qué salí de la universidad? Esa pregunta se puede entender también de muchas formas. Porque ya había acabado de estar allí. ¿Por qué salí de la universidad? Porque, bueno, si dijera, me echaron. Pregúntale a la universidad. Yo no he salido de la universidad. Mira, esto es el problema del aprendizaje. Es tan maravilloso. Insisto, yo siempre repito lo de Cervantes. Uno empieza imitando y uno acaba siendo uno mismo. Claro que Cervantes no lo decía con esas palabras, pero es un poquito la intención cervantina. Son los niños que comienzan imitando a los adultos antes de encontrar su propia forma de ser, su propia persona. Personalidad, si quieres llamarle así, ya me explicarás cuando acabes de adivinar o de averiguar de qué se trata eso de personalidad. Uno de mis maestros de la radio, lo aprendes a hablar, hablando y oyendo. Uno de mis maestros de la radio fue don Humberto G. Tamayo, que tenía un programa que se llamaba Un Solo Hombre. Nunca crucé palabra con don Humberto. Nunca, pero aprendí de él algo que te lo voy a decir rápidamente como él lo decía. Es la escuela de la vida, la escuela más eficaz, porque el que no sabe aprende y el que sabe aprende más. Entonces yo no he salido de la universidad, de la magna universidad de la vida. Sigo en ella. ¿Por qué salí de la universidad? De una universidad porque ya había terminado de estar ahí, de la otra, aquí seguimos, tú y yo. Doña Guadalupe de Rancho Nuevo, que cuando voy a hablar sobre el libro que escribí sobre Guadalajara, algún día, porque esto del hablador también no es cosa de quedar bien. Enrique, otro buen amigo de la radio, me dice que ya está harto de que yo hable tanto de mi libro, y Guadalupe quiere que yo hable de mi libro. Algún día tendré que escoger entre Enrique y Guadalupe, y bueno, todo es cosa de elecciones. Te voy a contar algo más de mí. Yo creo que podríamos parafrasear o darle una vueltecica al corrido aquel de Rosita Alvidres. Su mamá se lo decía, y así hay que acentuar la canción porque si no, no rima. Y mi mamá me lo decía, hijo, no seas tan hablador porque aquí no te voy a decir lo que ella decía. Y eso soy hablador, y por andar de hablador me pasa cada cosa como esta pregunta con la que me enfrento ahora. Es una carta de Agustín. Y Agustín ya le he respondido de puño y letra, pero él me pregunta o me exige que cumpla con un compromiso asumido porque siempre se quedan por ahí hilos volando en la noche. Y luego digo que te voy a decir, luego se me olvida lo que digo que te voy a decir, y eso es el cuento de no acabar. Una noche hablaba de la moda, de ese modo tan peculiar que tú y yo tenemos de buscar la propia personalidad, de buscar ser tan diferentes, siendo idénticos a todos. Nos ponemos a la moda porque queremos ser diferentes, y lo más simpático del caso en esa paradoja es que acabamos siendo igual a todos. Y decía aquella noche que hay una especie de dictadura modal. Sí, tal cual. Como una, no sé dónde estará, esa máquina que fabrica nuestra muy particular forma de acomodarnos a la moda. No sé, tal vez sea ese triángulo, una especie de triángulo mítico. Y recuérdame, también es un compromiso de pasada, platicarte sobre el mito del Triángulo de las Bermudas. Y cómo no se puede luchar contra estos mitos que se van fabricando modernamente, porque no estamos exentos de mitos. Pero total, vamos volviendo al tema de la moda. Alguien decide cómo nos debemos vestir, tú y yo, para vernos iguales a todos, sintiéndonos diferentes a todos. ¿No es cierto? Y en aquella ocasión contaba de cómo, por ejemplo, la guerra puso de moda los pantalones en la corporación femenina. Antes de que las mujeres se tuvieran que dedicar a fabricar tanques para que los hombres usaran los tanques y se dedicaran a su vez con el uso eficiente de los tanques a destruir enemigos, las mujeres se tuvieron que poner pantalones para entrar a la fábrica. La moda. Allí nació la moda de los pantalones. Pero durante quién sabe cuántos años, la moda en las fábricas, o el modo de vestirse en las fábricas, que es una palabra ambigua, es la misma, moda y modo, pero la diferenciamos nomás quitándole masculino y femenino para acomodarla a nuestras particulares intenciones. Durante siglos, bueno, no siglos, durante décadas, en las fábricas todos los obreros traían un modo de vestir. Una ropa fabricada de una tela muy resistente, hecha de una mezclilla muy ingeniosa de algodón y de lana. Inicialmente eso fue la mezclilla.
Hasta ahí todo marcha bien. Pero de pronto los dictadores de la moda se asoman a la fábrica y deciden quitarles los pantalones a los obreros y ponérnoslos a ti y a mí, pantalones de mezclilla. Antes que los dictadores de la moda decidieran que se veían bien, nada, qué horror. Era una diferenciación. ¿Quién se iba a atrever a ponerse pantalones de mezclilla? Pero los pantalones de mezclilla tienen un color inicial o particular o singular, azul. El siglo pasado, y es aquí donde Agustín encaja con su pregunta y todo me pasa por andar de hablador, por andar prometiendo cuentos y recuentos. Durante el siglo pasado era prácticamente imposible encontrar pinturas químicas, pinturas para teñir la ropa. Te habrás oído hablar, por ejemplo, de un pueblo que se encuentra, es peyorativo para nosotros decirle pueblo. Tenemos que decir una ciudad que se encuentra rumbo al viento de la costa, que ahora tiene apellido por esa costumbre tan singular de nuestra forma de preservar a los héroes para la historia, para la perpetuidad. Autlán de Navarro. Autlán de Navarro durante mucho tiempo, desde su fundación, si no me equivoco, hace 100 y tantos, 300 años, qué sé yo, Autlán de Navarro se llamó Autlán de la Grana. ¿Por qué? Porque se cultivaba en esas tierras un zacatón, una planta que era la grana. Y la grana era la tintura que se utilizaba para teñir las telas de azul. Azul grana. Claro, tu cultura futbolística te permite identificar que existe un tono de azul que así se llama, el azul grana. ¿No es cierto? Mira lo que es la cultura. Es tantas cosas. Esta tintura, el azul añil, el azul grana, de origen vegetal, como siempre ocurre en este mundo tan disparatado y que ni tú ni yo inventamos, tenía un enorme comercio en Europa. Lo que yo no he logrado averiguar es si fue en Ginebra, que no lo dudo, porque Suiza es un país un poquito hipocritón, que siempre se ha mantenido al margen como comodín de todas las guerras, siempre se ha dedicado a ser un epicentro bancario y de materias primas y fluctuaciones de lo más extrañas. Algunos dicen que fue en Ginebra donde estaba el epicentro internacional del azul, de ese azul añil tan necesario para teñir las telas. Yo no sé, pero de ahí se quedó, o de Ginebra, o de Génova, el puerto italiano, de ahí se quedó el blue jean. ¿Sabes cómo se llama esto en el lenguaje? Te voy a pronunciar una mala, enorme, exquisita palabra a estas horas de la noche. Se llama sinécdoque. Es la transposición de un color a los pantalones, y los pantalones a un genérico. Blue jean, el azul Ginebra o el azul Génova. Yo no he podido averiguar dónde era el epicentro comercializador de este tipo de colorante vegetal, el azul grana, azul teñidor. Pero de ahí viene esa denominación que ya va recortada, que ya significa jeans, como un simple genérico de un tipo de pantalones que la moda nos puso a todos. Te puede revelar a la moda, te puede revelar ese imperativo categórico que te marca a algunos cómo vestirse y a otros incluso cómo desvestirse. Te vistes y te desvistes a la moda. ¿A quién? ¿No? ¿Qué es para ti la moda? ¿Cuál para ti tu modo de andar a la moda? Queremos ser tan distintos y a fin de cuentas somos tan iguales. ¿O tú no? Yo sí. Yo soy Álvaro. Esta es DK, la radio contante, la noche volante del viernes 22:39. Esto se traduce en que son las 10:39 y se traduce de nuevo en eso que te decía. Los viernes abrimos el departamento de quejas, el teléfono en dos tonalidades, una voz masculina con Ángel en la línea y otra voz femenina, Araceli. Tú escoge. Hablas. Digo, si quieres. Yo de todas formas aquí sigo, tratando de que no me dejes hablando al aire, porque si no... La música. Seguimos. Y mi respuesta fue concisa. El día que aprenda a escribir te dedico el libro. Algunas preguntas más sobre el libro ese que escribí sobre Guadalajara. Al final les doy una orientación.
Leti de la Colonia Olímpica, que me ha recomendado mucho. Gracias por esta publicidad, Leti. Iba a decir inmerecida, pero luego van a decir que me devalúo esta publicidad tan merecida. Enrique de Zapopan pide que platique algo sobre la historia de las palabras y vocablos. Enrique, con tu ayuda, eso es lo que trato de hacer noche a noche. Yo quisiera proponer algo, un tema profundo de discusión. ¿Por qué tanta diferencia entre las mujeres y los hombres? Tema tan profundo. Algún día hablaremos sobre, por ejemplo, la sexación de oficios. Es algo que nos podría dar para tirar para adelante por la noche. Pero pongo un ejemplo claro. Las mujeres entre menos, mejor se ven. Y nosotros, los hombres, entre más, mejor. Más que, menos que. Tela, trapos, ropa. O injusticia tan marcada. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que sufrir nosotros las consecuencias? Igualdad, por favor. Venía para acá y recordé que alguna vez hice una profunda investigación. ¿Tú crees que yo sea profundo? Sobre ese trapo tan inútil que pende del cuello de los hombres y que es la corbata. Hace un rato te platicaba de la moda. De pronto los dictadores de la moda deciden que los hombres deben usar corbatas de tal o cual ancho, con tal o cual figura, y todos a ponerse la corbata igual. Pero el problema de fondo es ¿para qué la corbata? ¿Qué significa eso? ¿Por qué, insisto, por qué nosotros, los pobres hombres, tenemos que ponernos más trapos para vernos mejor? Y hay injusticia a las mujeres, entre menos, mucho mejor. Igualdad de derechos entre los sexos. ¿No te parece? Pero ya te he repetido 100.000 veces que todo tiene su historia. Y tirando de la hebra de la historia te encuentras con muchas versiones de lo mismo. Tal vez tú puedas contradecirme, tal vez tú sepas, estoy seguro, tú puedes saber algo más que yo. Pero rondando bibliotecas y papeles viejos, has percibido el olor de los papeles viejos. Tiene algo de inspirador. Una vez me encontré un libro escrito en 1832, publicado en Barcelona, que me llamó la atención por su nombre, tan profundamente sugerente. Se llamaba este libro El arte de ponerse la corbata de 1001 maneras. 1832. Mira, México apenas transitaba hacia sus nuevas fronteras en aquel año 1832. México apenas tenía 11 años de ser independiente. México era otro México. Tú y yo ni siquiera éramos cartas de amor entre nuestros padres o llamadas telefónicas amatorias, porque solo muy pocos escriben cartas. Luego daré respuesta o acuse de recibo a ellas, a las que he recibido la última semana. Pero aquí en 1832 ya el arte de ponerse la corbata de 1001 maneras. Y empiezo a clavarle la retina a las páginas del libro y me encuentro con una historia que la paso al costo. Sucede que los romanos, y vuelta con estos sufridos individuos que han caído en mi boca, los romanos usaban una especie de prenda que se llamaba quijadera. Era una prenda, un pedazo, un trozo de tela gruesa para protegerse de frío el cuello. Solo los hombres. Ya desde entonces el problema de la sexación de atuendos. Y los oradores romanos usaban el sudario, también para calentar el cuello luego de hablar. Tienes que imaginar lo que era la proeza de llenar escenarios con solo la voz sin ayuda de micrófonos. Las vocerronas que se necesitaban en aquel entonces. Ahora ya ni los cantantes necesitan cantar para llenar grandes escenarios con toda esta electrónica. Pero antes los oradores tenían que realmente gritar para ser oídos, con la ayuda de la acústica si tú quieres. Y se calentaba tanto la garganta que era necesario usar el sudario para protegerla del frío y no lastimar las delicadas cuerdas vocales. La primera referencia que he encontrado hacia la corbata, prenda que, insisto, me parece, ya debíamos dejar de lado. No es una buena sugerencia. No trato de violentar tus costumbres, ni tus modos, ni tus modas. Pero dime tú, ¿para qué sirve la corbata? Sucede que allá, a finales del siglo XVII, llegan a Francia una compañía de soldados croatas.
Claro, gracias a las noticias ya sabemos tú y yo dónde queda Croacia. Una pequeña república que estaba oculta en el anonimato hasta que, ¡pum!, la guerra, siempre la que pone en nuestra boca la geografía del mundo. Croacia, parte de Yugoslavia. Y llegan estos soldados croatas a Francia con un adorno en sus cuellos. Un adorno que empiezan a imitar los franceses. Créemelo que yo no dudo de la veracidad de esta historia por la simple fonética de la palabra, por la simple sonoridad. Croata, cravata, corbata. Me suena lógico. En todo caso, hago responsable a ese señor Emile, el autor de un librico viejo que me encontré en una biblioteca hurgando papeles añejos, un libro publicado en Barcelona en 1832, que así se llama: El arte de ponerse la corbata de 1001 maneras. ¿Usas corbata? Yo, con decirte que para platicar contigo, cuando la traigo, debo quitármela, porque si no me asfixio. Pero que soy incapaz de rebelarme contra modos y modas. Ahí me tienes, por la calle, con esa prenda tan inútil como inexplicable, que según yo confirma mi teoría de que todo tiene su historia. ¿Me crees? Soy Álvaro. Viernes, la noche caminando ya hacia el sábado, a paso veloz, y un poco de música antes de ir a las cartas de la semana, y a contarte un poco del libro. Gracias, don Alfonso, amigo Alfonso de la colonia Yáñez, gracias por el saludo. Mireya, de Rancho Nuevo, felicita a la DECA. Claro, hay que felicitar a la DECA por permitirnos conversar así a estas horas de la noche, por convertir la radio en eso, en radio contante. Gracias a ti, que yo estoy seguro, sigues aquí. Y si quieres hablar, todavía hay tiempo. 647-7481, 647-83-83. Te digo, el departamento de quejas está abierto. Puedes quejarte. Que nada sirve mejor para un buen hablador que una buena crítica. ¿Me crees? Que nos dedicamos a la verba, nos gana el reloj. Cartas, Raúl, del sector Reforma, Jorge Isaac, Salvador de Montes Apeninos, Chuy, un radioescucha misterioso que no ha querido poner al remitente, el doctor Roberto, que se dedica a la gastroenterología, qué paciencia la suya y la de su esposo, Federico, de Río Balsas, que se tropezó en San Gabriel, andando por aquellos rumbos con el enorme placer de la lectura. Es bueno leer. Juan, de Haciendas del Tepeyac, su enorme muestra de dominio sobre la letra computarizada. Y una tarjeta por acá, también, de Salvador, de la calle Nicolás Bravo. Mañana sale la respuesta a todas estas cartas. Y ahora, mientras la semana caminaba, te hice una pregunta. ¿Te interesa que te obsequie mi libro? Claro, a cambio de que tú respondas una duda que yo tengo. Y el lunes tal vez te la pueda responder. ¿Qué aparato de uso doméstico funciona gracias a que está construido con el elemento principal que hace operativos a los radares? Y otra pregunta, ¿qué significa esa palabra, esa acronimia, palabra compuesta de muchas palabras, radar? Y tú me respondes esa profundísima inquietud, bagatela de inquietud, y tú me respondes, yo te regalo mi libro. Sobre el libro, un libro que cuenta la historia reciente de Guadalajara. Una tesis muy simple, que Guadalajara ha cambiado más en 40 años que lo que cambió en 4 siglos precedentes. Afortunado de mí, que llegué por vía materna a esta Guadalajara antes de que tanto cambiara. Insisto, no que todo tiempo pasado fuera mejor. Ni tú ni yo estábamos, quizá en tiempos pasados. Distintos se han sido los tiempos. ¿Me crees? Hay una librería por ahí se acaba de mudar a la Avenida Federalismo, casi esquina con Morelos, una librería cuyo nombre empieza con casa, no sé qué. Ahí está de venta el libro. Si te interesa, y también con un colega voceador. Yo soy voceador. ¿Me oyes? Levanto la voz. La echo a volar para encontrar tu oído. Un colega voceador que está
en la confluencia de Pedro Moreno y Escorza. Él también amablemente, temerariamente, tiene en venta mi libro. Divertido de leerse, te lo garantizo. ¿Por qué no me escribes? Apartado postal 31-24, sucursal La Calma, y tenme calma, que todas las cartas las respondo. O directamente aquí, DK, Lázaro Cárdenas, esquina Lorenzana, Colonia Chapalita, Guadalajara, Jalisco. Gracias, don Arturo del Fraccionamiento Revolución. No pienso volver a hacer un programa igual al que hacía en aquel rincón inaudito del Cuadrante, una estación que nadie escuchaba. La señora Miramontes del Fraccionamiento Colón, que hable de los estúpidos zapatos de punta italianos, simplemente a veces la moda, deforma. Podríamos hablar algún día de todos los cuerpos que deformó el uso del corsé durante tantos siglos, y todas las ballenas que mató el uso del corsé, porque se hacían de barbas de ballena. Pobres ballenas, ¿qué culpa tenía de que otras fueran no tan llenas, o muy llenas? Dímelo tú. Gracias, señora Gabriela, del sector Hidalgo. Luis de Prados Tepeyac. Responsabilidad de ser padre. Buen tema que tendría que averiguar yo por mí mismo, para luego ventilarlo. Salvador, del sector Reforma. Que comente cómo se maneja el concepto del tiempo. Buen asunto. La historia del tiempo. Tan larga, tan breve. El tiempo se acaba. Casi las 11. Y si le robo un minuto a Viborilda, así me va. Mejor nos despedimos. Y te dejo. En buenas manos, iba a decir. En buena boca. Dios nos libre de Viborilda. Las 11. Soy Álvaro González. Teca, la radio contante. Gracias a ti. El lunes, yo te busco. Tengo la esperanza de encontrarte.